donde tuvimos la lectura. Isaías 53. Muy bien, en este día tan importante, día de Pascua, día de resurrección del Señor Jesucristo, miramos y atendemos a la palabra de Dios y tenemos muchos pasajes para ver y para hablar acerca de lo que es la resurrección del Señor Jesucristo. Era muy importante la vida de Cristo, era sumamente importante su sacrificio en la cruz, era sumamente importante que resucitara en la cruz, del sepulcro. ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos un Salvador como vivo. He visto algunos que creen en un Salvador, quiso que esto pasara. Dios quiso y Dios anunció 700, fíjense lo que estamos hablando, 700 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Qué puede pensar usted que va a pasar de acá a 700 años adelante? ¿Qué sé yo? No sé. Como vienen las cosas dándose, la verdad no sé, en 100 años nomás qué puede pasar. Pero 700 años antes, Dios anunció su palabra por medio del profeta Isaías diciendo que iba a nacer el Salvador del mundo. Cuando miramos en Isaías 53, nos damos cuenta de algo. Dios así lo quiso. Y no importa quién haya creído, quien crea o quien deje de creer, la voluntad de Dios no se negocia, la voluntad de Dios no se va a mover, la voluntad de Dios va a ser lo que Él realmente quiere. Y Dios quiso enviar a su Hijo Jesucristo a morir por sus pecados y los míos. Cuando miramos en Isaías 53, nos damos cuenta en el versículo 6, fíjense lo que dice Isaías 53, versículo 6, dice, todos nosotros, ¿quiénes son todos? Todos. La Biblia excluye a ninguno, acá estamos todos. Todos nosotros nos descarriamos. Y algunos piensan que son buenitos. Ninguno de nosotros somos buenitos a los ojos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos, dice la Biblia. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero fíjense cuál fue la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiso. Mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él. ¿Quién es él? Jesucristo. Esto es una profecía acerca del Señor Jesucristo. Mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes? De todos. No dice de algunos. ¿Notan el pasaje? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios quiso entregar a su Hijo unigénito por todos nosotros. Eso es lo que Dios quiso. ¿Qué era lo que estaba haciendo el hombre? Descarriándose. ¿En qué? En sus pecados, en sus pensamientos vanos, en su egoísmo, en buscar su propia gloria en vez de la de Dios. Y notamos, dice en este mismo pasaje, todos nosotros nos descarriamos. ¿Quién podría ser salvo por su propia cuenta? Ninguno. Pero sin embargo Dios quiso entregar a su Hijo unigénito por todos nosotros. No por algunos, por todos. Miramos Isaías 53, versículo 10. Y dice, con todo eso, habla bastante acerca de cómo fue maltratado el Señor Jesucristo. Cómo fue tratado en el momento en que fue enjuiciado injustamente, en el momento que fue apresado, agarrado, en el momento que fue azotado, en el momento que fue injuriado, en el momento que le pegaron golpes de puño, en el momento que lo escupieron en la cara. En ese momento, dice versículo 10, con todo eso,
con todo eso que hicieron con su Hijo amado Jesucristo? Jehová quiso, ¿qué? Quebrantarlo. Eso es lo que Dios quiso hacer, a pesar de que en ese momento donde Cristo fue sacrificado en la cruz, a manos de pecadores, de los mejores pecadores de su momento, a pesar de que el mismo pueblo gritó crucifíquenle, a pesar de todo, fíjense la voluntad inquebrantable de Dios, que ¿qué fue lo que hizo? Con todo eso, Jehová, ¿qué dice? Jehová quiso. Eso es lo que Dios quiso hacer. Esa fue la voluntad de Dios para todos nosotros, para todo el mundo. Jehová dice, quiso quebrantarlo a su Hijo unigénito. Él quiso entregarlo, Él lo dio, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando miramos en este pasaje, no fueron los hombres, ¿sí? Fue entregado en manos de pecadores, pero fue Dios quien lo entregó. ¿Quién podría apresar a Dios? ¿Quién podría enjuiciar a Dios hecho hombre? ¿Quién podría ponerle un dedo encima a Dios? Nadie. Fue Dios quien quiso entregar a su Hijo unigénito, al único, sabiendo Dios esto, al único que podría pagar por los pecados de todos, al único que podría ser el sustituto. ¿Qué sustituto? Tomar el lugar. Dios quiso que Cristo tomara su lugar en el castigo. ¿Cuál fue ese castigo? La cruz. Pena de muerte. Eso era lo que merecemos. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero Dios quiso dar a su Hijo. Él lo quiso dar. Esa es la voluntad de Dios. Y miramos Juan capítulo 3, versículo 16. Acompáñenme en sus Biblias y no pierdan el libro de Isaías. Juan capítulo 3, versículo 16. Cuán grande amor es el que Dios tiene, no por algunos, por todo el mundo. En Juan capítulo 3, versículo 16, es un pasaje muy conocido, ¿no? Y nos dice este pasaje, porque de tal manera, ¿cuál fue el motivo de Dios? Amó Dios, ¿a quién? No dice a algunos. ¿A quién dice? Al mundo entero. Y ahí puede poner su nombre. A Uma, a Mora, a Oriana. Y bueno, puedo seguir, pero se me va a ir la hora. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Que ha dado. ¿Fue la voluntad de Dios dar a su Hijo, sí o no? Lo dice la misma palabra de Dios. Dios quiso dar a su Hijo por amor a usted. El motivo es este, porque te amó, porque te ama y te sigue amando. Aunque estos que crucificaron a Cristo lo negaron, lo insultaron, lo injuriaron, lo menospreciaron, dice el libro de Isaías. Si prestó atención, dice varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice. ¿Quién no lo estima? El mundo entero no estima a Jesús. El mundo entero no estima a Dios ni a su Hijo que Dios ha dado por amor a cada uno de nosotros. Y es un rechazo voluntario que el hombre hace en cuanto a la salvación que Dios ha dado. Un regalo que Dios da para todo aquel que en Él cree, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? ¿Para qué Dios lo dio para ser sacrificado, para que muriera en la cruz? Para que todo aquel que en Él cree
La clave está en creer en el Hijo unigénito de Dios, no en tus buenas obras, no en lo buena persona que te creas que seas, no en pensar de que vas a ir al cielo porque se te da la gana, porque no querés ir al infierno, donde dice que es el otro lugar, ¿no? El castigo eterno. No es porque se te dé la gana, sino porque creíste en Jesucristo como tu único Salvador. Ese es el único requisito que Dios va a querer, que creas en Jesucristo como tu único Salvador. ¿Y por qué necesitarías a un Salvador? Porque si Dios te da castigo, te da juicio por tus pecados, ¿irías a dónde? Al infierno, al lago de fuego, a la muerte segunda, como dice Apocalipsis, si no recibís el regalo de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito, lo dio por amor a ti y a mí, y no va a aceptar otro pago por la salvación. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿en quién radica la salvación? En Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dice mi Biblia. Eso es lo que el hombre debe hacer. Pero ¿quién quiere reconocerse pecador? ¿Quién quiere arrodillarse delante de Dios y decir: yo soy pecador y necesito salvación? Aquel que realmente cree en la palabra de Dios, en el mensaje del Evangelio, y entiende y cree que Jesucristo, Dios lo entregó para nuestra salvación. Cuando miramos en este mismo pasaje, nos dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, no lo dio al mundo para condenar al mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Ven y notan que Dios quiere la salvación de todo el mundo? Ahora, ¿por qué hay gente que no cree y no quiere recibirlo a Jesucristo? Porque su voluntad no lo quieren. Aunque escuchan el mensaje del Evangelio, no quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren reconocer que necesitan un Salvador. Algunos hasta lo entienden, pero no quieren arrepentirse porque quieren seguir su vida de pecado. Entonces dice este pasaje en el versículo 18: el que en Él cree, ¿cuál es la clave? Creer en Jesucristo como tu único Salvador, no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, ya está en esa condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19: y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesucristo. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué no son salvos? Porque aman más al pecado que a la salvación que Dios quiso darnos. Para ser salvo necesitas arrepentirte de tus pecados. Y arrepentimiento no es remordimiento. ¿Saben la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento? Fíjense en sus hijos cuando saben que van a cobrar y vos te acercás con la hojota. ¿Sí? ¿Y qué hacen los hijos? Un show, una obra de teatro te hacen. ¿Sí? Hasta caen lágrimas de sus ojos, ¿o no? Por favor, no me pegué, esta es la última, ya lo entendí. Te prometo que nunca más lo voy a hacer. Y mamá baja la hojota, ¿no? Dice: bueno, capaz que una de esas lo entendió. Y ya sabe que no lo entendió. Y te da media vuelta y a tus espaldas, ¿qué está haciendo? Lo mismo. ¿Por qué? Porque no es arrepentimiento, es remordimiento. Y el remordimiento, ¿saben qué es? No querer cobrar, no querer pagar las consecuencias. El arrepentimiento verdadero es como dice Isaías,
que dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová y al Dios nuestro, el cual será como amplio en perdonar. El arrepentimiento es dejar el pecado, porque sabes que ese pecado te condena al infierno y querés realmente arreglar tus cuentas con Dios antes de llegar a juicio con Dios y ser declarado culpable. Entonces te arrepentís de tus pecados y le pedís a Dios que te salve a través de su Hijo. Dios quiso entregar a su Hijo en la cruz por todo el mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miramos en Romanos 8:32, Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no es un Dios mezquino. Dios es un Dios que lo ha dado todo, lo mejor del cielo Dios ha dado para la salvación de todo el mundo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que ¿qué hizo? Lo entregó. Eso es lo que Dios quiso, entregar a su Hijo. Por todos nosotros. ¿Por quiénes? Por todos, no por algunos. Por todos. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice. Pero ¿cuál es el punto? Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y cuando hablamos de que lo entregó, significa esto. Nació de una virgen, vivió 33 años, una vida sin pecado. No pecó ni una sola vez. ¿Para qué todo eso? Para que un día lo agarraran, lo enjuiciaran, no encontraron ningún pecado en él para decir es digno de muerte, pero como ya estaba todo armado, ya Dios sabía lo que iba a pasar, fue entregado en manos de pecadores. ¿Saben para qué? Para darle muerte, sentencia de muerte. Para que Pilato dijera, bueno, arréglensela ustedes, amigos. Arréglensela ustedes, allá ustedes con su gente, allá ustedes con sus cosas. ¿Qué quieren hacer? ¿Le suelto al asesino o le suelto a Jesús, el Cristo? Y todos dijeron a Barrabás, al asesino. ¿Y qué hacemos con este? ¿Para qué preguntó? Y todos gritaron, crucifíquenle. ¿Quiénes? Todo el pueblo. Aquellos que habían visto los milagros de Jesús, aquellos que habían escuchado el mensaje del Evangelio, aquellos que habían seguido tal vez a Jesús en distintos lugares. El mismo pueblo de Israel estaba diciéndole, a lo suyo vino, dice Isaías 53, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Fue menospreciado, fue despreciado por su propio pueblo. Se cumple la palabra de Dios en esa profecía 700 años antes de que sucediera. Y Cristo, sin embargo, hizo la voluntad de Dios entregándose en manos de pecadores para sufrir la cruz, para tener esos 40 azotes menos uno. Azotes. Y no eran que, malo, portate bien. Azotes que desgarraron su carne, que lastimaron su cuerpo. Y después de todo eso le hicieron cargar la cruz y llevarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y lo crucificaron junto con otros malhechores. Se cumple la palabra de Dios. Dios quiso hacerlo así. ¿Por qué? Por amor a todo el mundo. Y en ese mundo estaba usted incluido. Dios sabía que enviaba a su Hijo unigénito por usted. Usted es especial. ¿Sabe por qué? Porque Dios te ama. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz.
Cuando miramos en la palabra de Dios en Hechos, en el libro de Éxodo capítulo 12, en el libro, no hace falta que lo busquen, en Éxodo capítulo 12, después lo leen, es todo el capítulo, ¿sí? Léalo tranquilo en casa. En Éxodo capítulo 12 es la primer Pascua en Egipto, con Moisés. Es la última plaga que Dios dio a Egipto. Y les dijo, esto va a ser principio, esta va a ser una fiesta perpetua para ustedes. Y lo van a hacer en el primer mes. En el día 10 van a apartar un cordero, macho, de 1 año, sin defecto, lo van a apartar. Y en el día 15, entre las 2 tardes, dice, lo van a sacrificar. Y dice, con esa sangre iban a pintar el dintel de sus puertas, ¿sí? Iban a comer ese cordero apresuradamente, porque iban a salir del pueblo de Egipto, iban a tener libertad. Pero Pascua es pasar sobre. Eso significa Pascua, pasar sobre. ¿Saben qué? El castigo de la muerte vino, esa plaga era la muerte de los primogénitos. Pero aquel que tuviera la sangre del cordero pintado en el dintel de su puerta, iba a pasar la muerte en esa noche, y aquella casa que tuviera la sangre del cordero, la muerte iba a pasar sobre esa casa y nadie de esa casa iba a morir. El primogénito de animales o del hombre no iba a morir en esa noche. ¿Pero por qué? Por la sangre del cordero. No lo entendieron en ese momento qué era lo que estaba pasando, pero Dios sí. Ya estaba anunciando Dios por ejemplos lo que iba a pasar con su Hijo Jesucristo. Cuando vio Juan venir al Señor Jesucristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesucristo vino a este mundo a dar su vida, a derramar su sangre por usted y por mí. ¿Y cómo se aplica? A todo aquel que en él cree. Cuando miramos en Hechos capítulo 2, Hechos 2, versículo 23, Hechos capítulo 2, versículo 23, en el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios, entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio de vosotros, por medio de él, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presciencia de ¿quién? De Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Y dice el versículo 24, a quien Dios resucitó, no quedó en la tumba, no quedó muerto, resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Por eso celebramos la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en este versículo 23 dice, a este entregado por determinado consejo y presciencia de Dios. ¿Quién lo entregó? Dios lo dio. Muchos pasajes que hablan de que Dios así lo quiso entregarlo. Miramos en Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, versículo 5. Dios quiso que Cristo entonces sufriera por nuestros pecados. Dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo, dice, de nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. No está hablando de sanidad, de sanidades de enfermedades. Está hablando de ser salvos, de ser perdonados, de tener paz con Dios. ¿Cómo? Perdonados todos nuestros pecados, limpio de pecados. ¿De qué te sirve estar sano de todo? Morirte y ir al infierno. Jesucristo vino a este mundo para recibir el castigo que nosotros merecíamos
Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En el versículo 4 también nos dice, ciertamente llevó Él. Ciertamente, esto es lo que Dios quiso, cargar en Él. Que Él sufriera por nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiso. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Todo el mundo. Y nosotros, dice, fíjese lo que miraba el hombre, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo veía Dios al Hijo de Dios? ¿Cómo veía el hombre al Hijo de Dios? Como abatido, como castigado por Dios. No entendieron nada en ese momento. ¿Cómo ve el hombre a Dios hoy día? Lo menosprecia. ¿O no? Que cuando uno va a compartir el Evangelio, no creen en el Evangelio. ¿Saben qué? En el tiempo de Cristo, a Cristo mismo lo rechazaban. ¿No vieron algunos pasajes que dice, y cuando fue a liberar a este gadareno, ¿sí? Fue la gente asustada diciendo, salí de nuestro contorno, no, andate. Le pedían que se fuera de sus contornos. Cuando nació Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó? No se halló lugar para Él en el mesón. Ya desde su nacimiento había rechazo. No había lugar para Él. Cuando estaba con los judíos y fariseos y escribas y saduceos que se creían los religiosos, los seguidores de Dios, Jesucristo mismo le decía, mis palabras no hayan cabida en vosotros, no. Si quieren, no me crean a mí, crean a la ley de Dios, está hablando de mí. Pero no quieren creer porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. Y cuando estaba siendo crucificado, en ese tiempo que fue apresado hasta que fue crucificado, hasta sus mismos discípulos lo abandonaron. Pedro lo negó ¿cuántas veces? 3. Pero con todo eso, Dios quiso sacrificar a su Hijo por usted y por mí, cumpliendo así la voluntad de Dios. Entonces el sufrimiento de Cristo fue sustituto de cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Primera de Pedro 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 24. Nos dice la Biblia, quien llevó él mismo nuestros, ¿qué? ¿Has creído que Cristo ha llevado tus pecados en la cruz? ¿Te has arrepentido y has pedido a Dios perdón de todos tus pecados? Creer en Jesucristo solamente, todo el mundo cree en Cristo, todo el mundo cree en Jesús, todo el mundo cree en Dios, y algunos cuando les conviene creen en Dios. Pero la pregunta es, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Has creído que Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido? Y ese que se había perdido era el mundo entero. ¿En qué? En pecados, en desobedecer la misma palabra de Dios. Entonces Cristo vino a este mundo para salvarnos, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjense cuál era la paga del pecado, la muerte. Y eso Dios quiso, que su Hijo fuera sacrificado en la cruz por usted y por mí, que sufriera por usted y por mí. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, este es el resultado, para que nosotros, siendo muertos a los que pecados, una vez que has recibido a Cristo como tu Salvador y te has arrepentido de tus pecados, deja el pecado de lado. Si eres un hijo de Dios, es tiempo de que el pecado no se enseñoree de tu vida, sino que Cristo sea el Señor de tu vida. Dice
para que nosotros, siendo muertos a los pecados, qué es lo que Dios quiere? Vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. ¿Vieron que la sanidad no es del cuerpo, sino del pecado? Dios te perdona de todos tus pecados, si te arrepentís y crees en Él como tu único Salvador. Segunda de Corintios 5:20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos ¿con quién? Con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? El mismo Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros. Lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios, pero en Él. No somos buenitos. Fue necesario que Cristo muriera en la cruz, viviera una vida sin pecado, el justo por los injustos. Aquel que no conoció pecado, ese era el Cordero de Dios. Vieron que en Éxodo les decía, léanlo, en Éxodo examinaban ese cordero, macho de 1 año, de una edad, una etapa adulta ya. Macho de 1 año, sin defecto, no tenía que tener ninguna mancha, ninguna arruguita, ningún hueso roto. Debía ser perfecto. ¿Para qué? Lo debían examinar. ¿Está perfecto? Está perfecto este. Bien, hay que degollarlo, hay que derramar su sangre. ¿Jesucristo qué hizo? Fue examinado por pecadores que buscaban algo para matarlo y fue hallado inocente. El mismo Pilato dijo, no hallo nada en este hombre, no hay nada de qué acusarle a este hombre. Pero sin embargo, todos quisieron crucificarlo. Dios, y eso fue porque Dios quiso que Cristo sufriera por usted, por sus pecados. Cristo pagó. Cuando lees la Biblia y ves la muerte de Jesucristo, Él estaba pensando en usted, en pagar sus pecados, en dar su vida, en vivir una vida sin pecado por sus pecados, porque Él iba a ser el que iba a intercambiar su lugar. Él intercambió ese lugar. Y si no se bajó de la cruz, y si no se negó a ir a la cruz, y si no cambió de parecer, fue por amor a usted y a mí. ¿Y por qué Dios quiso hacerlo así? Porque no había otra manera en que usted y yo pudiéramos ser salvos. Cristo sufrió porque Dios así lo quiso. Y miramos, volviendo a Isaías capítulo 53, versículo 11, Isaías 53, versículo 11. Isaías 53, vamos a leer el versículo 10. Con todo esto, eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Pero dice después, cuando hubiere puesto, ¿qué cosa? Su alma. ¿Bien? ¿Ven al Rey de Gloria? Antes de ser el Rey de Gloria, ¿qué debía hacer? Haber puesto su alma. ¿Cómo? En expiación por el pecado. Esto es lo que debía hacer el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Haber puesto su alma en expiación por el pecado. Después de eso sí va a reinar por los siglos de los siglos. Pero dice, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, dice. Prolongará sus días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Va a haber bendición de Dios. Va a haber la bendición de Dios. ¿Saben qué es la bendición de Dios?
Todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro único Salvador. Todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y no solamente eso, sino que también vamos a estar con Él por siempre, porque Él es las primicias de la resurrección. ¿Y qué es las primicias? Que después viene todo el fruto, toda la cosecha. ¿Saben quiénes son las cosechas? Usted y yo, que hemos creído en Jesucristo como nuestro único Salvador. Verá, dice, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Entonces va a haber fruto. Fíjense lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 26. Lucas 26. Lucas 24, perdón. Ya le agregó un capítulo. Lucas 24, versículo 6. Dice, no está aquí, mas ha resucitado. Cuando fueron las mujeres al sepulcro, porque los hombres estaban, no sé, abajo de una mesa, escondidos. Los hombres, ¿no? ¿Quiénes fueron a ver la tumba? Las mujeres, las valientes. Dice el versículo 5, y como ellas tuvieron temor, dice, y bajaron el rostro a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por eso creemos en un Salvador vivo, no en uno muerto. Un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos, acuérdense lo que Él les habló. Que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y luego fueron a los hombres valientes que estaban escondidos y les llevaron la noticia. Igual así les costó creerlo. Pero Dios, la voluntad de Dios, Dios quiso traer salvación y vida. La voluntad de Dios no importa lo que el hombre haya querido hacer, ni en este tiempo, ni antes, ni después. Dios quiso dar a su Hijo, Dios quiso que su Hijo fuera sacrificado en la cruz y resucitara al tercer día, y Dios quiso traer salvación y vida a través de Jesucristo. Eso no lo puede cambiar nadie. La pregunta es, en esta noche, ¿has puesto tu fe en Jesucristo como tu único Salvador? La pregunta es, si eres un hijo de Dios, ¿eres un hijo de Dios agradecido y vives una vida en Cristo para servirle, para adorarle a aquel que dio su vida en la cruz por tus pecados? ¿Qué tan agradecido estás de la resurrección del Señor? No se trata de la Pascua de los huevitos de chocolate, no se trata ni del conejito, no se trata de comer asado, ni de comer pescado, un pescado a la parrilla, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiso hacer la obra de la redención, de tomar Cristo el lugar tuyo, de tus pecados y los míos, en la cruz, para darnos vida eterna, para darnos bendición por la eternidad. Y esa es la pregunta hoy. No si sabes que Dios así lo quiso, sino si tenés a Cristo en tu vida y si le has aceptado como tu único Salvador y si le seguís y le amás de todo tu corazón para servirle, para honrarle, para obedecerle, porque con Él pasaremos el resto de la eternidad. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Eres agradecido? Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación.
Y si has aceptado a Cristo como tu Salvador, entonces te pregunto, ¿le estás adorando a Dios? ¿A tu Salvador le adorás? ¿Le honrás? ¿Le seguís? ¿Vivís por Él, como decía este pasaje en Corintios? ¿Vivís por Él o vivís para ti mismo? Hoy puedes tomar una decisión que pueda perdurar por la eternidad, que sea de bendición para tu vida, para honrar a Dios en tu vida. Dios así lo quiso. Dios quiso darte a su Hijo para darte vida eterna. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué decisión vas a tomar? Le voy a invitar a cerrar sus ojos para orar y tener una invitación. Padre amado, te doy las gracias en esta noche por tu amor hacia nosotros. Quiero pedirte, Señor, de que bendigas nuestras vidas. Gracias por tu eterno amor hacia nosotros, por haber dado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para morir en la cruz por nuestros pecados y también por resucitar, Señor, de entre los muertos, para darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Tú así lo quisiste y te doy las gracias por tu eterna salvación, pero también, Señor, te pido que obres en aquellos que aún no te han recibido como Salvador, que hoy pueda ser el día de salvación. Y si hay alguien que hoy tiene que tomar decisiones, que sea hoy el día de salvación. Y si somos, Señor, hijos tuyos, que podamos honrarte y darte la gloria que solo tú te mereces. Te damos las gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Y ahí con los ojos cerrados, te voy a invitar a que puedas orar a Dios ahí un momento y pedirle si hay algo que tienes que arreglar cuentas con Dios, que hoy sea el día. Si te das cuenta, hoy Dios quiso darte el regalo más grande, que es la salvación. Si no le has aceptado como tu Salvador, pedile hoy salvación. Si no sabes, no entendés cómo ser salvo y querés saber cómo, bueno, levanta tu mano. Necesito que me ayuden, que me guíen, que me muestren cómo poder recibir a Cristo como mi Salvador. No es algo para vergüenza, sino algo para gozo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Habrá alguno que no ha recibido a Cristo y quisiera saber más de la salvación? Solamente yo estoy mirando. Y si ya has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿le honras? ¿Vives una vida agradecida a tu Dios? ¿Vives una vida dedicada a Dios? Dios te salvó para que le sirvas. Dios te salvó para que dejes el pecado de lado y le honres. ¿Cuántas cosas Cristo sufrió por usted y por mí? ¿Cuántos golpes? Dice, enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Dio su vida y derramó su sangre por usted y por mí. ¿Cuánta gratitud hay en tu corazón hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Habrá alguno que diga, bueno, necesito que ores por mí para poder honrar a Dios y tomar esta decisión que estoy tomando con Dios, de que ores por mí para poder seguir fiel, firme. ¿Habrá alguno que está orando y que quiera que estemos orando por él? Cada uno de nosotros podemos tomar decisiones para honrar a Dios y recordar, no somos merecedores de nada, pero Dios así lo ha querido hacer. Y cada uno de nosotros podemos decidir honrarle a Él de todo corazón. Amado Padre, te doy las gracias por tu amor hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria que solo tú te mereces. Y si hay alguien que no te ha recibido, que hoy pueda ser el día de salvación. Te amamos y te agradecemos, Señor, y que podamos seguir andando en tu voluntad y que tú nos sigas hablando. En nombre de Cristo, amén. Muy buenas noches a todos. Y bueno, vamos a pasar